iniciar nuestro tema. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias, Padre, porque nos permites tener este tiempo. Amaneció un poco frío, Padre, pero ha ido mejorando el clima y nos permites estar aquí en ese lugar que nos has provisto para que tu iglesia se reúna y adore tu nombre. Padre, te damos las gracias, Padre, porque nos das salud, nos das vida, nos has dado el sustento en el transcurso de la semana y ahora iniciamos una nueva semana y nos permites venir a adorarte y estamos agradecidos. Te pido que tu Espíritu Santo guíe nuestras mentes a través de la meditación de tu palabra, confronte nuestros corazones, que podamos tomar tu palabra y no ser solamente oidores olvidadizos, sino vivir la palabra que el día de hoy nos hablarás. Padre, toca tú nuestro corazón, sé tú nuestro maestro, sé tú nuestra guía en todo momento. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 3 del libro de Filipenses. El domingo pasado que me tocó predicar, no es el anterior, hablábamos de la primera carta a Éfeso en Apocalipsis, pero hoy vamos a meditar en el capítulo 3. Y el capítulo 3 completo es una unidad de pensamiento. Así que vamos a estar viendo todo el capítulo, no vamos a leerlo todo, ¿verdad? Usted puede leer con calma en casa el capítulo 3, pero voy a ir a mencionando algunas porciones relevantes en este capítulo. Este capítulo podemos dividir en 4 secciones. La primera sección viene siendo los primeros 2 versículos y nos hablan de una advertencia que el apóstol Pablo deja a la iglesia de Filipos en concreto, pero que se aplica a todas las iglesias. Luego, la segunda sección es los versos 3 al 11, pero a partir del verso 3 hasta el final, él vuelve a resaltar enseñanzas que nos dio en el capítulo 1 y en el capítulo 2, pero ahora esas enseñanzas están relacionadas con los primeros versos, que es la advertencia. Así que en la segunda sección, versos 3 al 11, nos habla acerca de la humildad, tema que ya trató con anterioridad. La tercera sección, versos 12 al 16, nos habla de una vida consecuente o la manifestación de nuestra fe. De los versos 17 al 21, nos habla de una entrega sincera. Esos 3 tópicos ya lo ha tratado anteriormente en los capítulos 1 y 2. Así que vamos a ir viendo cómo esto se va aplicando en la vida práctica. Esa es una costumbre que el apóstol Pablo tiene en sus cartas. Primero presenta la doctrina de una forma exhaustiva y luego hace una aplicación en la vida diaria. Y es lo que estamos viendo en ese capítulo 3. Versos 1 y 2, le voy a dar lectura. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y viene la advertencia: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta ahí. Esos 2 versos nos llaman la atención a una advertencia. El primer peligro que corre la iglesia en todos los tiempos es caer en las novedades. Las novedades, ese oído que tiene picazón por oír cosas nuevas, hace que nosotros nos vayamos distanciando de la verdad. Las escrituras indican que los creyentes recibimos un cuerpo de doctrinas, una forma de doctrina, dice la palabra de Dios, la cual recibimos y debemos hacer bien en estar en ellas. Las doctrinas, he mencionado y ya he predicado al respecto, es las enseñanzas del Señor Jesucristo. La palabra doctrina significa enseñanza. Hoy día nosotros tenemos, ¿verdad?, un cuadernito de doctrinas, y no es esta doctrina invención humana. No puedo yo sentarme y decir, me voy a inventar una doctrina, sacar una doctrina de la manga, sino que simplemente el estudio de la Biblia ha llevado a seleccionar ciertos pasajes que tratan de algún tema en específico y acomodarlos en tal orden que podamos tener una comprensión mejor
de la doctrina que está a lo largo y ancho de las Escrituras. Así que la enseñanza siempre es la misma. Y dice el apóstol Pablo, para mí no es algo molesto el escribir las mismas cosas. El volver a mencionar lo que ya les he enseñado tal vez en el tiempo que estuvo ahí en Filipos, en sus predicaciones, hizo fuerte énfasis en las doctrinas, ¿verdad? Porque al abrir el grupo, al iniciar el grupo, era necesario que comprendieran cosas tan básicas como la salvación en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viviendo en el creyente, la vida de santificación y cosas que todo creyente debiera tener conciencia y vivir por ellas. Así que el apóstol dice, no vayan tras la tendencia de conocer cosas nuevas. Mejor, dice el verso 1, para vosotros es seguro. Si nosotros tenemos algo seguro hoy día, es la palabra de Dios. Es la Biblia que tenemos hoy en día. Han salido muchos libros antiguos que constantemente, ahora que estamos en un mundo de exceso de información, tenemos ahí en las redes sociales que salió el libro, por ejemplo, de Enoc, que han encontrado, o el Evangelio de Judas, y diferentes libros que al cabo del tiempo el hombre va sacando a la luz y causa sensación, interés, curiosidad por las personas, y algunos yendo y leyendo y creyendo más a las novedades, se apartan de la verdad. El apóstol Pablo a los Gálatas dice, aún viniese un ángel del cielo y trajese un evangelio diferente al que les estoy enseñando, en vez de aceptarlo, en vez de tomarlo como una buena novedad, dice, sea anatema. De tal forma que cada uno de nosotros, creyentes, somos llamados a tener cuidado en no ir tras las novedades. Surgen religiones y sectas al por mayor. Algunos presentan nuevas revelaciones. Por ahí yo estaba escuchando de una nueva Biblia llamada El Recobro, que dice que tanto Nuevo o Antiguo Testamento estaba en su original en hebreo y que nosotros hemos malentendido y que la Biblia que tenemos está manipulada para que todos tengamos una creencia católica. Y bueno, y entre esas muchas otras cosas que se dicen, y algunos caen en la trampa de esas enseñanzas. En el tiempo que se escribe esta carta, hay dos enemigos de la iglesia muy definidos a través del Nuevo Testamento. Por un lado estaban los judaizantes, los cuales querían cautivar a la iglesia y regresarlo a los viejos ritos de la ley, lo cual no es para la iglesia. Por otro lado están los gnósticos, que traían una corriente de pensamiento extraña al pensamiento de Cristo. Algunos de los gnósticos decían, el cuerpo es malo, nunca va a ser bueno, por tal motivo hay que atormentar al cuerpo. Y entonces se flagelaban y se dañaban y torturaban el cuerpo y pensaban que de esa forma iban ellos a ser santificados. Otros decían, como el cuerpo es malo y nunca va a ser bueno, pues vivamos en los excesos, vivamos a nuestras anchas, sin límites, total. El espíritu siempre es puro, ese va a ir a Dios y el cuerpo se va a deshacer, así que vivamos en los excesos. Corrientes de pensamientos que circulaban en ese tiempo y que desviaban a los creyentes del conocimiento verdadero. Es así que este llamado hoy día, que estamos en medio de surgimientos de nuevos pensamientos, es manténganse en lo conocido, en la palabra de Dios. No necesitamos más revelación, porque hermanos, si usted vive todo lo que está en la Escritura, bueno, pero estoy seguro, porque hablo por mí mismo, hay mucho todavía que tengo que cambiar en mi vida. Muchas cosas que las Escrituras me enseñan me siguen sorprendiendo hoy día, y me doy cuenta que necesito comprenderla todavía mucho mejor. No me va a dar esta vida para comprenderla en su totalidad. No necesito una revelación nueva. Lo que está ahí es suficiente para que mi vida se gaste intentando vivirla.
Así que no caigamos en las sensaciones y en las cosas modernas que nos apartan de lo seguro. Esa es la primera advertencia que podemos ver ahí. Luego nos advierte de falsos maestros que se introducen en las congregaciones. Ese es un problema en el tiempo de Pablo y que sigue siendo un problema vigente hoy en día. Si nosotros vamos a 2 Corintios, capítulo 11, podemos ver en los versos 13 al 15 lo siguiente. Les voy a dar lectura. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Acuérdense que en la Biblia aparece un grupo que dice: en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos, en tu nombre. Y el Señor le contesta: apartados de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Esos falsos maestros estuvieron presentes en ese tiempo. Se hacían pasar por apóstoles. Es más, falsificaban cartas de recomendación. Y llegaban ahí con intereses muy personales, muy mezquinos. No con la intención de predicar a Cristo, sino con intenciones muy personales. Intenciones perversas. Entonces la advertencia dice: no solamente ten cuidado de que tu oído no se vaya tras novedades ajenas a la palabra de Dios, sino que también ten cuidado de aquellos falsos maestros. En el pasaje que leíamos de Corintio habla de falsos apóstoles. Hoy día se levantan nuevas olas, ¿verdad?, de falsos maestros. Personas que dicen tener la autoridad que tenían los apóstoles. Milagreros al por mayor. Mucha gente que dice hacer milagros. Que esta pandemia vino a acabar el negocio de los milagros, ¿verdad? Porque al menos yo no los he visto tanto en las redes sociales como antes. Pareciera que están escondidos por un tiempo, o tal vez fue el arrebatamiento y nos quedamos, ¿verdad?, y no nos enteramos. Pero esta gente ha desaparecido por un tiempo, pero siguen falsas enseñanzas llevándose por todas partes. Debemos tener cuidado entonces de los maestros. Muchos predicadores en las redes sociales. ¿A qué estamos prestando oídos hoy día? ¿Realmente ponemos atención? Hay personas que tienen una forma de comunicarse tan sensacional que conquistan los oídos. A veces terminamos de escuchar un sermón y decimos: el sermón estuvo muy hermoso, me encantó. Pero si nos detenemos a reflexionar en el sermón, muchas veces solamente nos acordamos de las ilustraciones. Nos acordamos de aquellas partes, en verdad, que estuvieron chuscas, cómicas, pero el espíritu del mensaje, lo que se quiso dar a entender, muchas veces eso queda en el olvido. Escuchamos algunas cosas que nos agradaron, pero desechamos lo que no nos agradó. Los falsos maestros vienen seduciendo el oído de las personas y hoy día se irán haciéndolo. Se habla de estos falsos maestros de 3 formas. Primero se le dice perros. Y la verdad, hoy día es una frase muy fuerte. Cuando yo leía el pasaje, la primera vez que lo leí hace años, yo decía, ahí dice: cuidado con los perros. Y no hace referencia a los caninos, ¿verdad?, que andan allá en la calle cuando salimos a evangelizar. No dice: cuando salgas a evangelizar, ten cuidado, no te va a morder un perro, ¿verdad? Sino que eran los falsos maestros, los cuales se le compara con un animal que para los judíos en ese entonces, y yo creo que hoy día también, es considerado inmundo. Animales no domésticos, no está hablando de los perritos que tenemos en casa, que a veces, ¿verdad?, los cuidamos tanto y se ven tan bonitos, sino que está hablando precisamente de esos perros que estaban en la calle,
que en la Biblia podemos encontrar que a veces están comiéndose hasta los restos humanos que quedan ahí tirados después de una guerra, los perros que son carroñeros, que por naturaleza están escarbando ahí la basura. Esta semana sacábamos la basura y le digo al hermano, a ver si no nos madruga un perro. Y luego escuché, ¿verdad?, que el hermano estaba espantando ahí al perro. Y dije, sabía que no iba a tardar y el perrito iba a venir a querer sacar lo que está allá entre los desperdicios. El perro tiene esa cualidad, esa característica. Los judíos de ese tiempo, los judaizantes, se referían a los gentiles, a los que no son judíos, como que si fueran perros, como que si fueran inmundos delante de Dios. Por eso ahora la referencia que Pablo hace de ellos, ahora le nombra a ellos como que si fueran ellos los impuros. Y eso es una realidad. Muchos fariseos vivían vidas ejemplares delante de los ojos de los hombres, pero el Señor Jesucristo dijo, pero en su interior ustedes son como sepulcros, están llenos de contaminación. Ustedes dicen ser hijos de Dios, pero con sus obras manifiestan ser hijos del diablo, porque procuran matarme. Entonces, aquellos que se creían puros y veían despectivamente a los creyentes gentiles, realmente los impuros son ellos, los que no han confiado en Cristo. Estas personas que se acercan intentando pervertir las enseñanzas de nuestro Señor son personas que no tienen fe realmente en nuestro Señor Jesucristo. Personas que no tienen ninguna fidelidad a nuestro Dios y por tal motivo pueden hablar libremente sin pensar en las consecuencias porque no creen realmente en el Dios. Por eso usa esta palabra. Debemos tener cuidado con aquellos que en apariencia viven la santidad, pero que están lejos realmente de Dios. Luego dicen, malos obreros, personas que su intención no es propagar la palabra de Dios, sino que sus intenciones pueden ser la popularidad. Muchas personas quieren subir a los púlpitos, ¿verdad?, para gozar de la popularidad, cuando el fin de la predicación no es esa. Muchos predicadores, vemos en las redes sociales, en la televisión, ¿verdad?, quieren los reflectores apuntando a su persona y nosotros no debemos buscar esa finalidad. El propósito de la predicación y el por qué aún usamos las redes sociales es para poder propagar la palabra de Dios, y como les he mencionado muchas veces, lo que debe resaltar en el culto, lo que debe resaltar en la iglesia, en nuestro pensamiento, es la persona de Cristo. Nuestro mensaje debe apuntar siempre al Señor Jesucristo. Estos hombres buscaban la gloria propia, lo veíamos en la carta a los Efesios. Aquellos que dominan al hombre, aquellos que buscan la gloria que el hombre les puede dar. Falsas motivaciones. Otros de esos falsos maestros lo hacían por ganancias deshonestas. Y hay que aclarar muy bien esto. La Biblia dice en Corintios que el obrero es digno de su salario. La ganancia deshonesta es buscar más allá de lo que realmente la persona se le otorga. Entonces, podemos ver a lo largo de la historia de la cristiandad, aquellos que vendían indulgencias, ¿se acuerdan? En tiempos de Martín Lutero, y le hacían creer a la humanidad que a cambio de unas monedas, ellos podían perdonar los pecados de sus seres queridos que se encontraban en el infierno. Aquellos que venden milagros por unas cuantas monedas, lo hemos visto antes de la pandemia, ¿verdad? Habían algunos que en el internet decían, mientras más deposites, los milagros de Dios serán presentes en tu vida. Demuéstrame tu fe a través de lo que das. Había una mujer, me acuerdo, que decía, a ver, pásenos de billetes de 500 por aquí, pásenos de acá, propiedades, fírmame los títulos de propiedad, y ya al final los que traen monedas ni se acerquen aquí, ¿verdad? No se acordarán ustedes de esos videos que fueron tan populares.
personas que su intención son las ganancias deshonestas, falsos maestros, malos obreros, obreros que no tienen en su corazón el cuidado de la grey. Luego hay una tercera característica, mutiladores del cuerpo. Evidentemente hace referencia a los judaizantes, los cuales decían que la única forma de acercarse a Dios es por medio de la circuncisión. Si el hombre no era circuncidado, entonces no podía pertenecer al pueblo de Dios. Y sabemos que esa señal se le dio al pueblo de Israel. Y que nosotros hoy día, dice después el apóstol Pablo, nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque a través del Señor Jesucristo, el pecado, el cuerpo de pecado es retirado de nosotros. No quiere Dios una circuncisión física, sino la circuncisión espiritual. El retirar la vida de pecado de nosotros. Pero estos hombres insistían en ese tipo de enseñanzas. Hoy día también hay muchos grupos que siguen judaizando, que invitan a los creyentes a hacerse judíos, o que interpretan y aplican a la iglesia cosas que son exclusivamente para los judíos. Por eso en nuestra interpretación bíblica tenemos que entender que hay cosas que son para la iglesia, hay cosas que son para el pueblo de Israel y otras aplican exclusivamente para los inconversos. Así que no todas las promesas de la Biblia son de nosotros, ¿verdad? Hay promesas exclusivas para Israel. Nosotros no somos judíos, no necesitamos ser judíos para acercarnos a Dios. Y son cosas tan básicas tal vez, pero que algunos caen en las trampas y creen que mientras más se relacionen con el pueblo de Dios, tendrán seguridad de su salvación. Estos tipos de obreros, en vez de buscar acercarnos a Cristo, nos alejan del Cristo. En vez de buscar una relación estrecha con Dios, nos alejan de la relación con Dios. Características que tienen estos malos obreros es falta de humildad. También podemos ver que no tienen una vida consecuente con la salvación. Tampoco tienen una entrega sincera por el Evangelio. Por eso, en los versos siguientes, recapitula el apóstol Pablo, pero ahora de una forma práctica, aquellos tres elementos que deben morar en la vida del creyente. Versos 3 al 11 hablan de la humildad. Voy a leer solamente algunas secciones. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué hace referencia? A la circuncisión física. Dice el apóstol Pablo, nosotros creyentes, nosotros del tiempo de la iglesia, ya no estamos confiando en una señal hecha en la carne, en una señal física, sino que ahora nuestra confianza está depositada en Cristo Jesús. No estamos confiando en las obras que nosotros podamos hacer para nuestra salvación. Todo creyente debe tener una vida consecuente a la salvación. Todo creyente debe vivir una vida de entrega al Señor, una vida de buenas obras, pero no confiamos en las obras para nuestra salvación. Eso no es así. Ahí sí el orden de los factores altera el producto. Yo necesito ser salvo y mi salvación me lleva a obrar, pero mi confianza está puesta exclusivamente en Cristo Jesús. Por eso, esta sección habla acerca de la humildad, cosa que vimos en el capítulo 2, versos 2 al 4. Ahí hablábamos acerca de la humildad ya en sermones anteriores. Dice, la humildad se manifiesta en ya no confiar en lo que podemos hacer nosotros. La humildad del creyente se manifiesta en confiar en lo que Cristo hizo por nosotros. Sigue hablando el apóstol Pablo. Dice, si alguien se gloría, yo tengo
aún más cosas en que gloriarme en la carne. Y habla que viene de la tribu de Benjamín, que él es fariseo de fariseos, o fue mejor dicho fariseo de fariseos, persiguió a la iglesia porque su celo por su religión judía era tanto que él se ofreció para perseguir a la iglesia. Y estaba en eso, ¿verdad? Sabemos su historia. Estaba en eso el apóstol Pablo cuando el Señor se le aparece y entonces él se convierte al Señor Jesucristo. A partir de ese momento, el apóstol Pablo hizo un cambio radical en su vida. De ser perseguidor del evangelio, ahora propaga el evangelio y está dispuesto a entregar su vida en totalidad por el evangelio y por el Cristo. Es así que él tenía mucho de qué gloriarse, más que aquellos que se decían ser apóstoles. Si ellos tenían algunas cosas en que gloriarse, él todavía más. Y era conocido ese testimonio por todos lo del tiempo. Sabían quién era Saulo. Lo conocían tan bien que al principio de su ministerio la iglesia tenía miedo de recibirlo, porque sabían lo que él se dedicaba. Luego, con el tiempo, al ver su cambio, confiaron plenamente en él. Así que esos falsos maestros tienen de qué gloriarse. Hablábamos de buenas obras, dice el apóstol Pablo, yo tengo más todavía, pero yo no me confío en eso. Eso no es algo que mueva mi vida. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, tiempo pasado, ¿verdad?, las he estimado, tiempo presente, como pérdida por amor a Cristo. Hoy día, ¿verdad?, nosotros no nos podemos gloriar de ser de la tribu de Benjamín. Al menos yo no soy judío y no conozco a alguien aquí que lo sea. O tal vez lo sean y no lo sé, ¿verdad? Pero no lo somos. Soy seguro que no. Somos bien mexicanos. No tenemos de esas cosas que gloriarnos, pero ¿qué pasaría? ¿Cómo podemos transportar esto al hoy? A veces nos gloriamos de nuestros títulos. A veces nos gloriamos de nuestros logros. A veces confiamos más en lo que somos humanamente, en lo que hacemos de nuestras buenas obras, y no resaltamos a Cristo. En vez de que Cristo sea lo preponderante, lo importante, lo especial en nuestra vida, el ego viene resaltando por encima de Cristo. Por eso les dice, ok, hablamos de la humildad, hablamos de cómo Cristo es humilde, que se entregó por nosotros y no estimó el ser igual a Dios como cosa más importante que nuestra salvación, y cómo Él se despoja de todo para venir a este mundo, y habla ahí de la parte teológica muy difícil de comprender a veces. Hay muchas cuestiones que son difíciles de entender de esa porción. Sin embargo, ahora lo hace práctico. Todo lo que dije anteriormente, bueno, hermano, no se gloríe de lo que usted es, porque Cristo tiene más todavía de qué gloriarse. Sin embargo, eso no lo estimó como principal. Se preocupó más por la gente. No importa, ¿verdad?, el título que podamos lograr, no importa lo que logremos tener en la tierra, si no estamos entregados a Cristo, todo eso no sirve de nada. Podría yo mencionar obras buenas en mi vida, pero estoy seguro que hay muchas obras malas también que hablen de mí. Podría yo actuar de forma bondadosa, pero si yo confiara en esto para mi salvación, es una pérdida total. ¿De qué debo gloriarme? ¿Qué debe ser lo que resalta mi vida? Bueno, eso es Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y ahí me voy a detener. El conocimiento de Cristo Jesús. Él era fariseo, conocía muchísimo de la ley, conocía muchísimo del Antiguo Testamento y lo sabía de memoria, lo tenía en su mente, y él tuvo un excelente maestro, y él destacó, el apóstol Pablo destacó entre los alumnos, se le tenía muchísima confianza en cuanto al conocimiento. Pero él dice, todo ese conocimiento
lo tengo como pérdida. En algunas ocasiones dijo, si alguien habla lenguas, yo hablo más. ¿Verdad? Él tenía dominio de muchos idiomas. Nos deja ver a través de sus escritos que era una persona intelectual. Tenía mucho conocimiento de prácticas y costumbres de su época. Entendía las escrituras y tenía una facilidad para poderlas expresar. Sin embargo, dice, todo eso es pérdida. Porque realmente lo que me interesa es conocer a Cristo. Pero aquí, hermanos, quiero que entendamos el conocimiento como una relación. Lo que me interesa a mí, dice el apóstol Pablo, es relacionarme estrechamente con Cristo. Poder tener una relación tan estrecha que yo pueda decir, lo conozco. No hablamos del conocimiento intelectual de la letra, el cual es importante también. Pero no estoy hablando de solamente acumular el conocimiento, sino de relacionarme con Cristo. Hoy día, hermanos, hay muchísimas oportunidades para poder aprender de las Escrituras. Me llegó una invitación esta semana acerca de cursos en una escuela ahí de Israel para aprender hebreo. Y está interesante, sería bueno tomar un curso. A veces me mandan cursos de arqueología y cosas por el estilo. Y es interesante conocer más de la zona donde estuvo Cristo y poder entender su cultura para poder entender las Escrituras. Pero no hablamos de ese conocimiento. ¿De qué serviría tener muchos títulos teológicos y no poder relacionarme con el Cristo? ¿De qué serviría conocer tanto la Biblia si yo no viviese lo que la Biblia enseña? Por eso Santiago dice, no solamente sean oidores, es bueno ser oidor, pero manifestamos ser oidores olvidadizos cuando no vivimos lo que aprendemos. Y el apóstol Pablo dice eso. Esos son los éxitos que tuve en la carne. Por estos títulos fui reconocido. Pero me interesa más relacionarme con Cristo. No quiero que los títulos me estorben en mi relación con Cristo. Yo quiero ser tan sencillo que yo pueda relacionarme cara a cara con Él. Porque a veces los títulos que están sobre mi cabeza y todo lo que está encima hinchan tanto mi vanagloria que me alejan del Cristo humilde. Por eso, esta sección habla de la humildad. Dice, estamos en verso 8. En su última parte dice, lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Y no quiere decir que va a ganar su salvación, sino que la persona de Cristo, el ser de Cristo, se relacione estrechamente en Él, que pueda decir lo que muchas veces dijo el apóstol Pablo, vivir en Cristo, estar dentro de la esfera de Cristo, moverme bajo su pensamiento y sus planes. Ese era el propósito del apóstol Pablo. Por eso, todo lo demás lo estima como basura, como cosa de poca importancia cuando lo ponemos al lado de Cristo. Y es una realidad. ¿Qué título puede lograr el hombre hoy día que al lado de la persona de Cristo sea más importante? Nadie, ¿verdad? Nadie somos más importante que Cristo. Podemos llegar a tener tanto conocimiento de la Biblia, pero ni aún así vamos a alcanzar el logro de Cristo. Por eso Pablo dice, al lado de Cristo todas las cosas son basura. Me estorban. Necesito acercarme a ese Cristo que se despojó de todo por amor a mí. Necesito transformar mi ser en humildad, porque a veces todo eso que me opaca, todas esas cosas que están en mi mente, me llevan a sentir que no necesito al Cristo. Mucha gente exitosa, conforme a la mirada del mundo, ¿verdad?, que tienen grandes logros, y no estoy diciendo que no nos esforcemos, solamente estoy señalando cómo puede llegar a ser un estorbo. Tienen tantos logros académicos, tantos logros personales, que sienten que lo pueden todo. Y se olvidan de que Cristo les ha provisto de todo. Todo don precioso, todo lo bueno desciende de lo alto, del Padre de las luces.
Todo lo que yo pueda lograr ser o tener viene de Él, no de mí. Así que solamente voy a lograr ser y tener lo que Él me conceda hacer. Mi preocupación mayor, lo que quiere decir Pablo, en vez de preocuparme lo que logre yo ser o lo que soy, yo debiese preocuparme en cómo me relaciono con Cristo. Esa debe ser mi preocupación principal. Así que nos invita a tener un pensamiento humilde. Verso 10 y 11 dice de la siguiente manera: a fin de conocerle, nuevamente conocimiento de relación, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque Pablo no sabe la hora en que el Señor Jesucristo va a venir. Entonces dice, si no llego a morir, bueno, pues me voy en vida, ¿verdad? Pero él dice, yo quiero llegar a tal participación con Él, a tal relación con Él, que yo pueda conocer el poder de su resurrección. Pero no solamente aquí, sino que realmente yo logre comprender el poder de Cristo. Yo logre comprender quién es Él. Comprender no solamente de forma intelectual, sino de forma vivencial. Atesorarlo en el corazón. Porque muchos de nosotros, si decimos quién es Jesús, pues decimos el Cristo, el ungido, ¿no? Si nosotros pensamos de Cristo y decimos quién es Cristo, pues decimos el Hijo de Dios. Si vamos más allá, decimos es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Podemos decir, como decíamos en la escuela dominical, es nuestro Señor. Y podemos decir muchas cosas de Cristo, pero ¿qué tanto de lo que conocemos de Cristo es vivencia en nuestra vida diaria? A veces somos tan orgullosos que no dejamos que Él nos gobierne. Es necesaria la humildad. La humildad es algo esencial en nuestra relación. Y vamos a comprender el poder de la resurrección al grado que nosotros lo dejamos actuar en nuestra vida. Porque cuando yo veo cómo Dios es bueno conmigo y cómo se va manifestando en mi vida a día, cuando yo pongo mis necesidades delante de Él y le digo, Señor, ese es mi plan, pero guíame a ver si esa es tu voluntad. Y veo su respuesta, entonces yo me gozo y digo, Señor, gracias porque me indicas por dónde debemos ir. Y no hablo de nuevas revelaciones, ¿verdad? Nos habla a través de su palabra y de la confirmación en nuestro día a día. Necesitamos humillarnos, reconocer que Él debe gobernar nuestra vida. Y en nuestra relación diaria vamos a comprender muchas cosas que son difíciles de entender con nuestra mente. Luego, la tercera sección pasa entonces a lo que es una vida congruente, ¿verdad? Decía Joan hace unos momentos, una vida consecuente a nuestra salvación. Versos 12 al 16. Dice verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos sujetados en Cristo? ¿O para qué fuimos rescatados, en otra palabra? ¿Para qué fuimos rescatados por Cristo? Bueno, fuimos rescatados para ser separados de entre las multitudes, ¿verdad? Separados del mundo común y puestos, porque dice la Biblia que estamos nosotros ahí en Cristo Jesús en las mansiones celestiales. Estamos en una posición de santidad. Dios nos ha separado para sí. Somos una nación santa delante de Dios. Eso es para lo que nos separó. De hecho, preparó las buenas obras con antelación, con anticipación, para que luego nosotros la vivamos cuando lleguemos a los pies de Cristo. Así que, ¿a qué fue llamado? ¿Para qué fui asido a Cristo Jesús? Para vivir separado para Dios, para tener comunión con Dios. Entonces dice Pablo, yo no soy perfecto,
pero yo busco que mi vida sea consecuente con mi profesión de fe. Que si yo digo ser salvo, lo que estoy buscando día a día demostrar con hechos que lo soy. No importa tener tanto conocimiento si no lo puedo vivir. Si yo no pudiese vivir lo que he aprendido de Cristo, entonces todo lo demás es opacado por mis obras. Así que en mi día a día debo manifestar realmente mi salvación. Y eso es una lucha diaria. Dice, prosigo para ver si logro agarrarme, asirme. Yo lucho cada día, me esfuerzo, dice Pablo, para poder llegar a esa vida de santificación constante. Que eso lo tenemos mientras estamos en el cuerpo. Fuimos separados por Cristo en una posición de santos cuando llegamos a sus pies, cuando creímos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal. Pero a partir de ese momento vivimos una vida constante de santificación. Debemos vivir una vida constante de santificación. Debemos esforzarnos día a día, quitarnos de la mente el pensamiento de los logros vividos, ¿verdad? Dice, no pienso que ya lo haya alcanzado. No es que lo haya ya alcanzado. No es que yo sea perfecto. Porque si yo carezco de humildad y empiezo a creer que soy perfecto, que no tengo nada en qué cambiar. Me acuerdo de una persona que dijo, yo no voy a cambiar y ni Dios me va a cambiar. Y se decía ser creyente. Si yo tengo ese pensamiento, no voy a progresar en mi vida cristiana. Voy a seguir siendo un infante en Cristo. Pero si yo quiero crecer en Cristo, si yo quiero madurar en la fe, necesito despojarme de ese pensamiento y en vez de eso pensar, necesito esforzarme día a día para lograr ser lo que Cristo quiere que yo sea. Separados para Él. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, y es lo que debemos hacer todos. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. No importa, aquí habla de forma positiva todos los logros positivos que tuvo en el pasado, dejando eso atrás, no viendo, me acuerdo que una ocasión, en una sesión de negocios, no en esta iglesia, ¿verdad?, en otra iglesia, algunos decían, pues es que yo en mis tiempos evangelicé y yo, porque estaban hablando sobre una campaña que quería hacer, y a los más grandes decían, pues es que yo ya me esforcé, no viendo lo que quedó atrás. Un joven dijo, sí, ustedes hablan de sus glorias pasadas, pero ¿qué están haciendo ahorita? Dejando lo que quedó atrás, pero esforzándonos a lo que está adelante. A veces teniendo años en el evangelio, una persona, una ocasión también, en una discusión dijo, ¿a mí qué me vas a decir? Si yo tengo más de 20 años en el evangelio, dejando ciertamente lo que queda atrás. Si yo pienso, ¿qué me pueden enseñar? Tengo tantos años estudiando, me estoy limitando. No voy a tener un crecimiento. Mi vida tiene que ser consecuente día a día. Debo dejar todo eso atrás para lograr ser consecuente con mi salvación. Debo dejar todo eso atrás. No estar pensando en lo que he logrado, sino estirarme, dice el apóstol. Busco alcanzar, como aquel que va corriendo, ¿verdad? Y ya va a llegar a la meta. Ahí está la franjita que ponen y van otros alrededor de él y estamos discutiendo a ver quién llega primero, y se estira el que va corriendo para ver si logra, ¿verdad?, llegar a la meta antes que los demás. Así nosotros debiésemos estarnos esforzando a tal grado y estirándonos, buscando esforzar un poco más para poder llegar a la vida de santidad que Dios requiere de nosotros. Vida consecuente a nuestra profesión de fe. Verso 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios.
pero en aquello que estamos, y si otra cosa, perdón, que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice el apóstol Pablo, bueno, los que somos perfectos, aquellos falsos maestros venían, ¿verdad?, poniéndose títulos muy grandes, venían diciendo lo bueno que ellos eran, se ponían en una posición de perfectos, y entonces Pablo dice, bueno, está bien, somos perfectos, ok, bueno, todos los que somos perfectos debemos pensar así. ¿Qué? Me voy a esforzar para ser santo. Pero si yo, que soy perfecto, digo, no tengo necesidad de esforzarme, no tengo necesidad de ser enseñado, no tengo necesidad de entregarme en humildad al Señor, no tengo necesidad de relacionarme de forma más estrecha día a día con Cristo, entonces también lo manifestará Dios. Al fin y al cabo, los falsos maestros son expuestos. Al fin y al cabo, como leímos en 2 Corintios, sufrirán consecuencias. Dice, en cuanto a los falsos maestros, por sus frutos los conoceréis. La manifestación de lo que son, tarde o temprano, será notorio para todos. Por eso, cada creyente debe tener cuidado, primero, de no caer en unas novedades, de no caer bajo el dominio de los falsos maestros. Pero no solamente vivir en ese cuidado, sino cuidarse de vivir en humildad, de que la vanagloria de la vida no sobrepase nuestro amor por Cristo. Debemos entonces también, todo creyente, tener cuidado de ser consecuentes con lo que decimos ser. No solamente decir, soy hijo de Dios, soy santo, sino demostrarlo a través de nuestra día a día. Y en el último punto, decíamos que esa cuarta parte habla de una entrega sincera. Versos 17 al 21. Anteriormente ya nos decía el apóstol Pablo que Timoteo, entre los colaboradores, porque había mucha gente en su apogeo de Pablo, en el tiempo en que Pablo estaba fuerte, ¿verdad? Mucha gente quería viajar con Pablo y estar ahí en las misiones, y nosotros escuchamos, ¿verdad?, de pastores que andan viajando por ahí, internacionales, de misioneros que andan por aquí, por allá, y a veces quisiéramos subirnos al avión con ellos y viajar, porque vemos la parte bonita, ¿verdad? Conocer otros lugares, otros hermanos, esa es la parte bonita. Pero a la hora de los golpes, cuando el apóstol Pablo fue encarcelado, cuando ya estaba grande en su ocaso, dice, todos me han abandonado. ¿Quién estaba con él? Timoteo, el verdadero hijo en la fe. Lucas también estaba con él. Eran pocos, Marcos también, eran pocos los que realmente quedaron con el apóstol. Eran contados ya con los dedos. Por eso, el apóstol dice en su última parte, una entrega sincera. Muchos dicen ser maestros, muchos dicen ser pastores, predicadores, traen novedades interesantes. Esos falsos maestros se hacían presentes en ese tiempo y hoy día. Pero qué tan sinceros son en su entrega por la obra. Cada uno de nosotros debemos interesarnos sinceramente. Por eso, verso 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hay tantos superapóstoles que estaban llegando, gente que decía tener tanto conocimiento y poderes, por decirlo de una forma, milagreros. Tantos de esos hay muchos, sobran, esos sobran. Pero son pocos los que son dignos de imitar. No es vanagloria del apóstol Pablo. Él en su pensamiento humilde, él dice, sigan de mí este ejemplo, el cual toma por basura todo lo que se ha logrado y que busca, procura día a día apartarse más para Dios y relacionarse más con el Cristo.
Imiten esto de mí. Y esto que ven en mí, que también ven en otros, no soy el único, dice el apóstol Pablo, a ellos también imiten. Si nosotros venimos en la iglesia y vemos a nuestros alrededores, vamos a encontrar muchos defectos entre nuestros hermanos. Muchos hermanos. Vean al frente y van a encontrar muchos defectos en mí. Pero debemos venir viendo las cosas buenas, las victorias que tienen nuestros hermanos. Hay muchas cosas que hemos logrado cuando dejamos de ser nosotros y nos entregamos más a Cristo. Aprendamos de las victorias de aquellos que se han entregado por amor a la palabra. Hace poco se murió un hermano muy querido ahí en Mérida, Yucatán. Y era un fiel ejemplo de fidelidad en la iglesia. Entre las frases que se dijeron en su funeral, ahí estaba el cuerpo. Y el pastor que hablaba decía: este hermano aquí a su segunda casa, por testimonio de sus hijos, de su esposa y de la gente que lo conocía, después de estar en su casa, el segundo lugar donde estaba era en el templo. Si no estaba en su casa, estaba en el templo. Y no era un pastor, era alguien que se gozaba de estar en la iglesia. Durante la cuarentena, mientras que todos nos escondíamos, ¿verdad?, algunos pocos se reunían, bueno, él estaba ahí presente. Decía este pastor: es la última vez que el cuerpo estará acá, pero él está con el Señor donde siempre quería estar. ¿Qué se va a decir de nosotros? Que deseábamos realmente estar en el templo, que nos gozábamos de estar el domingo reunidos, teniendo compañerismo entre nosotros, estando, escuchando la palabra de Dios. Se dice de nosotros que llega el domingo y estamos ansiosos por estar ahí en la casa de Dios y que nos gozamos por estar. O se va a decir: no, el hermano era el primero que salía corriendo, era el último en llegar, el que no quería venir. ¿Cómo nos costaba trabajo para que el hermano venga al templo? ¿Qué se va a decir de nosotros? Pablo dice: imiten aquellos ejemplos, aquellos hombres fieles que se han levantado en la iglesia. Y cuando digo hombres, hablo de la humanidad, porque también hay mujeres que han sido gran ejemplo. Eunice y Loida para Timoteo, ¿verdad? Yo puedo pensar en mi abuela materna, un ejemplo para mí. Yo me acuerdo de mi mamá y mi abuela, ¿verdad?, que iban evangelizando, y traigo en mi mente un día que yo estaba aterrorizado porque íbamos regresando a una visita y estaba la lluvia bien fuerte y había un cerro y veía que bajaba el agua con fuerza y arrastraba cosas. No estaba pavimentado, así que se veía las piedras y todo que iba acarreando el agua, y yo estaba preocupado. Yo quería llegar a mi casa, estaba muy asustado. Yo puedo pensar en el evangelismo y recuerdo a las hermanas de la femenil saliendo en grupo para poder evangelizar en la colonia. Y me acuerdo de una zona conflictiva ahí en Campeche, y las hermanas iban casa por casa predicando, y son cosas que quedan en mi mente. La entrega, los hermanos en la construcción de los templos, buscando en qué apoyar ahí en la construcción, y las hermanas en la cocina también preparando los alimentos para aquellos hermanos que se estaban esforzando. Los templos, las iglesias levantadas, hablando de iglesias de gente, todo a base del esfuerzo de buenos creyentes. ¿Qué ejemplo vamos a dejar nosotros? Por eso dice el apóstol: imítenme a mí, imiten a los que son como nosotros. El contraste, verso 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Dice que si queremos nosotros seguir a Cristo, debemos cada uno de nosotros tomar nuestra cruz, ¿verdad?, y seguirle. Pero muchos no quieren tomar la cruz. Estos falsos maestros les gustaba la parte de la gloria,
de los aplausos y reconocimientos, pero no querían cargar la cruz del sufrimiento. Son enemigos de la cruz de Cristo. Usaban el nombre de Cristo, predicaban. Tal vez los judaizantes no resaltaban tanto a Cristo, pero también lo usaban como muletilla para poder llegar a los conversos. Pero a la hora de los problemas, a la hora de manifestar la fe, a la hora del servicio, entonces, ¿dónde estaba la cruz? Muchos no estaban dispuestos al sufrimiento. Se dice de los cristianos del primer siglo que estaban dispuestos a morir en la cruz, que no se andaban guardando, que cuando andaban buscando a los cristianos, muchos predicaban en las plazas y sabían que los iban a atrapar, pero no les importaba, porque para ellos era un honor morir por Cristo. Estaban dispuestos a los sufrimientos de Cristo. Pablo lo dijo anteriormente, que quiere participar también en la muerte de Cristo. Y no habla de que está buscando su muerte, sino que habla de la humildad en que Cristo se entregó por la humanidad y no estimó su vida terrenal. Estuvo dispuesto a entregarse por amor a aquellos que iban a creer en Él. Pablo dice, yo también quisiera entregarme por amor y estar dispuesto a sufrirlo todo con tal de que Cristo sea visible en mi vida y que Cristo sea visible en la vida de los lectores en ese momento, la iglesia de Filipos, y también en nosotros. Hermano, ¿qué tanto su vida es de entrega sincera a la obra de Cristo? ¿Qué tanto se entrega usted al Señor? Quiero concluir con esto, invitándole a despojarse todo lo que le limita a entregarse a Cristo. Haga a un lado la vanidad, la soberbia que le impide ser igual a Cristo. Haga a un lado todo lo que le está dificultando y manifieste una vida de un verdadero creyente. Tenga el sentir que tiene el apóstol Pablo y que muchos creyentes a través de la historia han demostrado el deseo de que cada día tengan una relación más estrecha con el Cristo, visible a todos los que lo rodean. No tengan temor, ¿verdad?, de cargar su cruz. No tengan temor de renunciar a veces a algunas cosas, porque hay cosas que nos estorban y no queremos renunciar a ellas. Le hemos agarrado cariño tal vez a algunos pecados, a algunas malas prácticas, a algunos pensamientos erróneos, y en vez de entregarnos a Cristo, nos entregamos más a nosotros mismos. La invitación es a eso. Busquemos, igual que el apóstol Pablo, conocerle a tal grado que sea manifiesto en una vida de humildad, en una vida consecuente a la salvación, en una vida de entrega sincera al Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos las gracias por tu palabra, la cual es clara, Padre. A veces nosotros no queremos entender. A veces cerramos nuestros oídos y no queremos oír. Pero tu palabra es clara y tu palabra ha sonado, se ha escuchado a través de los siglos y se seguirá escuchando aún en los últimos tiempos. Tu evangelio será predicado, Padre, y no podemos negar lo que escuchamos. A veces no queremos entender, pero todos los creyentes entendemos porque el Espíritu Santo nos lleva a entender. Yo sé que nos hablas y has hablado hoy en la mente y corazones de cada uno de nosotros. Padre, ayúdanos a vencer lo que nos está limitando para entregarnos a ti. Ayúdanos a que día a día, Padre, los que nos rodean puedan ver que estamos entregados a ti. Hay muchos errores en el pasado, hemos cometido demasiados errores, pero que eso no sea un estorbo. Lo que ha quedado en el pasado quedó atrás. Esforcémonos a buscar a Dios. También hay logros que hemos tenido en el pasado, no solamente cosas negativas, también logros que nos estorban. Ayúdanos a dejar de pensar en las victorias pasadas y pensar en las victorias que podemos obtener.
Padre bendito, que los que nos rodean te conozcan, porque reflejamos a tu Hijo Jesucristo. Padre, hay mucho por hacer. Padre, ayúdanos también a poder día a día dar un poco más para llegar a esa vida consecuente que tú pides de nosotros, y que nos involucremos día a día más en tu obra, con un corazón sincero, que deseemos estar aquí en este lugar destinado para tu adoración, con el corazón sincero de servir, de ser útiles. Tal vez hay muchas cosas que no sabemos hacer, pero tú has puesto dones en cada uno de nosotros. No hay nadie que sea creyente que no tenga el don, un don que provenga de ti. Nos has dado habilidades y conocimientos, y que todo lo que tenemos, somos, Padre, podamos entregarlo en ofrenda a ti, porque para eso no nos has dado. Todas las capacidades que nos has dado es para que te adoremos, como aquellos ancianos que tiran sus coronas delante del trono y adoran y reconocen que el único que merece la honra y la gloria por todos los siglos eres tú. Padre, ayúdanos a poder quitar nuestras coronas, Padre, y entregarlas delante de ti en adoración perfecta. Ayúdanos día a día, Padre, a lograr ser lo que tú quieres que seamos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.